Bueno, chicos, hoy vamos a ver, vamos a ver una estructura nueva de una variable que se utiliza en la parte de programación. Según su funcionamiento, también ya vimos una variable contadora, vimos una variable acumuladora. Y vamos a meternos de lleno en la parte de programación, pero la que es más similar a un lenguaje de ya de programación, que es la parte de pseudocódigo en PCInt. O sea, ahora vamos a programar desde acá, ya no vamos a meternos aquí. Igual esto recuerden que es bidireccional. Si yo genero un diagrama de flujo, me genera el pseudocódigo. Si hago un pseudocódigo, él me genera el diagrama de flujo. Entonces, hay varias cosas que hay que tener en consideración. Bueno, hay unas que ya ustedes lo saben, ¿verdad? No puedo tener variables que se llamen igual al algoritmo porque va a generar algún tipo de error. Y hay unas palabras que están en azul, que esas palabras no se pueden utilizar como variables ni constantes. ¿Por qué? Porque esas palabras en azul, ¿cómo se llama? Yo les había dicho la semana pasada. Palabras que, palabras reservadas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, sí, sale en azul. Por ejemplo, mientras, mientras que, ¿vio? Todos esos van a salir en azul, entonces ese no los puedo utilizar. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos aquí a, a programar en una parte de pseudocódigo? Entonces, primero le ponemos el nombre, vamos a ponerle aquí ejemplo, pseudo, vamos a poner aquí, ejemplo pseudo. Y tenemos que manejar la misma estructura que manejábamos en la parte de diagramas de flujo, que era que tenemos que tener una entrada de datos, hacer el procesamiento y tener la salida. Por ejemplo, vamos a leer tres números y que se sumen los tres entre sí. Entonces, hay unos tipos de lenguajes de programación, en Python no tanto, porque Python es más flexible. Y aquí nosotros, recuerda que pusimos un perfil que se llamaba flexible. O sea, eso es lo que nos permite es que tengamos más libertad en la parte del código y no sea tan estricto a la hora de compilar el código que generamos aquí, este, no nos genere muchas condiciones, digamos, por decirlo así, para ejecutarlo. Entonces, que sea más flexible. Leemos, siempre vamos a utilizar palabras básicas que va a ser entrada de datos, leer. Cuando vamos a hacer un proceso, vamos a hacer una operación. Va a ser una variable, va a ser igual a algo más algo, o algo por algo, o alguna fórmula matemática, lo que ustedes quieran. Un proceso puede ser una condición. Si esto es mayor a esto, o si tal cosa y tal cosa, ¿verdad? Utilizando conectiva, la I o la O, esos son partes del proceso. Y las salidas se hacen con imprimir o escribir. Entonces, es importante, por ejemplo, cuando nosotros creamos leer tres variables, vamos a leer X, Z y W. Vamos a poner, ves que cuando yo puse leer, le di enter y él me creó como un espacio acá. Python maneja este tipo de espacios. Eso se llama indentación. Eso lo que quiere decir es que cuando yo hago algo, digamos, esto que estoy abriendo aquí es el algoritmo. Y en el momento de yo poner esto acá, quiere decir que esta función o esta lectura que yo estoy haciendo está dentro del algoritmo. O sea, como que yo lo voy corriendo. Por ejemplo, si yo hago un si X, por ejemplo, es mayor a Z, entonces, fin sí. Ves que yo ahora me tira más para allá, todavía más corrido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que yo voy a poner aquí, imprimir, por ejemplo, X. Si esto está dentro del algoritmo, entonces se corre una indentación. ¿Cómo se hace la indentación? Con un tabulación, con tab. ¿Ves? Esto está en la misma estructura. ¿Por qué está en la misma distancia? Porque no puedo haber algo dentro de un leer. Digamos, esto no puede ir así. Bueno, aquí no va ningún problema, pero tiene que ir en esta misma estructura.
¿Por qué el imprimir va más corrido hacia allá? Porque está dentro del qué, del sí. ¿Ves que aquí yo siempre que hago un sí, me pone un fin sí? O si yo hago un algoritmo, pone fin algoritmo. Esto lo que me hace, me permite, y es muy similar a Python, es que yo puedo verificar que la estructura o todo lo que yo ponga dentro de esto va a estar dentro de este sí. O sea, todo lo que yo hago aquí se va a cumplir siempre y cuando x sea mayor a cero. ¿Ves? Entonces esto es una cosa muy importante que hay que tener en consideración, que es la indentación. Entonces, ¿cómo se hace indentación? Con, ¿qué tecla les dije ahorita? Con tabulación. ¿Ok? Acá hacemos una suma, por ejemplo, suma es igual a x más z más w y imprimir suma. Pues acá podemos hacer igual a como hacíamos en el diagrama de flujo, podemos poner el resultado de la suma es dos puntos, espacio y ponemos la variable acá. Entonces, esto es muy importante porque ustedes tienen que acostumbrarse a utilizar la parte de los strings o las cadenas de texto, que es esto de acá. Es para que cuando nosotros, ya sea hagamos una lectura o hagamos una escritura, a nosotros nos aparezca texto para que el usuario se pueda guiar. Eso que es lo que hace que el programa se haga intuitivo, o sea, que usted sepa qué es lo que tiene que escribir. Acá también nosotros podemos hacer, recuerden, aunque sea una salida, yo voy a hacerlo con escribir, no importa. Yo puedo indicarle al usuario qué es lo que tiene que ir ahí. Y si no me equivoco, bueno, vamos a ver. No, aquí no me sirve. Vamos a ver. Entonces, ahora le damos correr a esto y ves que es exactamente lo mismo que nosotros usamos en el diagrama de flujo. Entonces ahí ya ponemos 10, 10, 10. Resultado de la suma es 30. Ok. Ahora sí, ¿cómo usamos? Voy a guardar esto. Sí, guardar como. Recuerden que ustedes tienen una carpeta, ¿verdad? Ahí, donde yo le guardo todo a ustedes. Ejemplos de clase y otros, ejemplos de PCInt, ejemplos pseudo. Ahí está. Ahora sí, ¿cómo hacemos un algoritmo cuando tenemos condiciones? Como el que seamos, ejemplo, condiciones. Pseudo. Igual a como lo estaba haciendo ahorita, leemos las variables y vamos a utilizar el sí. Sí. Por ejemplo, ¿se acuerda cuando habíamos hecho un algoritmo ver de tres números cuál era el mayor? ¿Recuerdan? Ok, entonces, se hace exactamente igual, lo único que vamos a cambiar es la forma de escribirlo. Si x es mayor a z y al mismo tiempo x es mayor a w, entonces, y vean que hay una cosa, una característica que tiene el PCInt y también los lenguajes de programación, que es el autocomplete. Yo lo puedo autocompletar con tabulación también, ¿ves? Yo le di tab y automáticamente me cerró todo esto. Y ya me dice, ok, dentro de este sí, porque yo estoy con la indentación, eso es como una sangría, por decirlo así, la indentación. Vamos a poner lo que yo quiero que haga el programa si se cumple esto o no. Ok, entonces yo le pongo imprimir, doy tab, ¿vio? Él me lo autocompleta. Y entre comillas, como es texto, le pongo, eh, o le pongo X espacio, espacio es el mayor. Y aquí vamos a ver otra cosa. Esto se llama el si no, sí. Y aquí vamos a hacer la condición. Tenemos dos cosas que nosotros podemos hacer. Recuerden que cuando nosotros hacíamos el rombo, teníamos dos salidas, ¿verdad? Una positiva y una negativa. Si esto se cumple es verdadero. Si no, ahí yo puedo hacer otra condición.
Pero hay otro elemento que se llama el si no sí. O sea que el si no sí, lo que yo puedo hacer es, en el si no sí, hacer otra condición igual a esta. Y si no, ya no hacer ninguna otra más. Nada más. Ok, entonces llegamos acá y cuando dice ponemos si no, entonces dentro del si no vamos a escribir el otro sí. Entonces si nosotros ponemos sí, ahí está, si z es mayor a x y al mismo tiempo z es mayor a w, entonces, ¿quién es el mayor? Imprimir z es el mayor. Y si no, entonces, ¿quién es el mayor? Imprimir w es el mayor. Esto aquí, pero que se me salió. Ujú. Ok, entonces ves que la estructura es un poco diferente, por eso es que estoy explicando eso para que vayan aprendiendo. Con tal vez con, Diagrama de flujo y ver cómo quedan sus dos códigos para agregar y ver más o menos. di más o menos, sí, pero la idea es que ustedes aprenden a hacerlo solo desde aquí, No te digamos. Sí, obvio. Y ves que él le genera el diagrama de flujo, ¿ves? Es exactamente lo mismo. Entonces, lo que hay que tener en consideración en esta parte son las indentaciones y saber qué cosas van dentro y qué cosas van fuera. Entonces, por ejemplo, en este, vamos de nuevo, que yo puse la primera condición, pongo imprimir. Si no, que esa es la salida falsa, hago otro sí dentro, esto lo corro y hago otro sí. Si esto se cumple, otra indentación, ¿ves? Más para allá, ¿por qué? Porque esto está dentro de este sí. Ok, si no, entonces hágame esto. Y aquí, ¿qué pasa si yo hubiera querido hacer otro sí? También lo puedo hacer, ya puedo poner otro sí. Digamos que no habría que hacerlo, pero porque si no es ni este, me daría W, pero lo podría hacer. Si W es mayor a Z y al mismo tiempo W es mayor a eh, X, entonces, y aquí le pongo imprimir W es el mayor. Ahí está. ¿Ves? Entonces, aquí estoy haciendo lo mismo, nada más que cuántos rombos me van a salir si yo pongo el diagrama. Ujú. Ver aquí, sí, uno, sí, dos, sí, tres. ¿Vio? Cada uno es un sí. Por eso es que me salen tres. Entonces, esto es lo importante que hay que aprenderse, la indentación de cada uno. Vamos a guardar esto. Ejemplo, sí, use di. Ejemplo, sí, pseudo. Ok. Y otra cosa importante también que tenemos que manejar es el asunto de los ciclos, que aquel día lo estuvimos viendo, ¿verdad? Pues un while pseudo, y ahorita vamos a ver el for pseudo, el para y el mientras que. Entonces, por ejemplo, acá nosotros vamos a leer una variable. Esa variable van a ser la cantidad de veces que se va a ejecutar el ciclo. Vamos a hacer un ciclo que, voy a hacer un ejemplo así, que esto de acá son vidas. Escribir, vamos a ponerle aquí, digite la cantidad de vidas. Ok, aquí vamos a poner en vez de esto, vamos a ponerle vidas para que sepamos.
Y entonces vamos a hacer un ciclo que cuando yo tengo las vidas, pero cuando las vidas me lleguen a cero, entonces me diga que ya yo perdí. Game over. ¿Ok? Entonces yo pongo que mientras que vidas sea mayor a cero, que mientras que vida sea mayor a cero, entonces que yo vaya aquí jugando, que me imprima, eh, voy a poner aquí una condición. Sí, voy a leer otra variable. No como lo voy a hacer, para que vayan poniendo atención. Leer acción. Si acción es igual a morir, entonces que vidas sea igual a vidas menos uno. Si no, que vidas, vamos a ponerlo aquí. Si acción es igual a gané, entonces que vidas sea igual a vidas más uno. Ah, sí, obviamente no va a funcionar, pero lo estoy haciendo así como, nada más que tenga solo estas opciones. Para evitar eso, tendré que poner uno, dos, o otro si no que diga esa opción no existe, ¿verdad? Entonces ya me lo tiro para arriba. Ok, y aquí si ya no se cumple ni esto, cuando sale el fin mientras, me va a poner imprimir game over. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace este algoritmo? Vamos a leerlo bien y vamos a entenderlo, porque la idea es que ustedes empiecen a entender la lógica y nada más no vayan haciendo ahí como nada más por hacerlo, sino que vayan entendiendo. Leo las vidas. Si las vidas son mayor a cero, él sigue jugando y me dice leer una acción en el juego. Si la acción yo puse morí, entonces me quita una vida. Pero si yo digito aquí en el teclado gané, me suma una vida. O sea, si yo pongo que voy a empezar con 5, si yo gané, entonces me suma cuántas vidas. Sí, entonces ¿cuánto quedaría? ¿Cuántas vidas? Con 6. Me vuelve a leer. Pero si ya yo me meto y le pongo morir, entonces ahora ¿cuánto queda otra vez? Ok, ahí va. ¿Ves? Pues vamos a ver si es cierto. Vamos a ejecutarlo. Entonces, cantidad de vidas. Vamos a iniciar con 3 vidas. Ah, espero para ponerle aquí para que sepa qué es lo que tengo que escribir. Vamos a ponerle aquí, imprimir. Digita la acción del juego. Voy a ponerlo sin tildar porque estoy en inglés. Para uno saber qué es lo que está digitado. Ok. Entonces le ponemos, digite la cantidad de vidas, 3 vidas. Digite la acción de juego, morí. Ok, entonces todavía, ¿cuántas vidas me tiene que quedar en teoría? ¿Ah? No, porque morí, tiene que quedarme 2. Vamos a ver si es cierto lo que está funcionando. Si le pongo gané, volví a cuántas vidas. Ajá, esto es lo que vamos a hacer. Morí, 2. Morí, game over. ¿No? Ahí está. ¿Ves? Entonces, primero, estamos repasando cómo funciona un while. El while es que es un ciclo que se va a ejecutar mientras se cumpla la
la condición, ¿verdad? ¿Cuál es la condición? Que las vidas sean mayor a cero. En el momento que llegue a cero, game over, ¿verdad? Número 2. ¿Cómo es la estructura del mientras? Es igual a la estructura del sí que acabamos de ver anteriormente. Yo pongo un mientras, y pongo la condición y pongo el fin mientras. Y todo lo que está dentro es lo que se va a repetir muchas veces. ¿Ok? Lo que está dentro de mientras es lo que se va a estar repitiendo siempre y cuando se cumpla la condición. Y esa condición, ¿cómo yo la hago? De la siguiente manera, porque yo puse que voy a leer una acción y depende de la acción que yo pongo, o las vidas se me disminuyen o las vidas se me suman. ¿Ok? De hecho, si yo quisiera aquí, yo puedo imprimir cuántas vidas tengo en un momento, ¿verdad? Yo puedo poner aquí, tienes espacio, pongo vidas, digite la acción del juego. Sí, ¿ves? Entonces cuando yo corro aquí, le digo, ¿cuántas vidas tengo? 3. ¿Ves? Ahora entonces me dice, tienes 3 vidas. Dijiste la acción del juego. Entonces yo le pongo, gané, tienes 4 vidas. Dijiste la acción del juego. Morí, tienes 3 vidas. Morí, 2 vidas. Morí, 1 vida. Game over. ¿Ves? Y me ha tirado. ¿Ok? ¿Y cómo se llamaban esto de acá? Este tipo de variable aquí. Si me va sumando, me va restando. Me cuenta ahora porque me va contando, ya sea, bueno, progresivamente o regresivamente. Me va disminuyendo o me va aumentando. ¿Qué es lo que cambia? +1 o -1. ¿Ok? Entonces, así es como se hace un while. Vamos a ponerle guardar como while pseudo. Y ahora vamos a repasar cómo se hacía el para. No vamos a ponerle for pseudo. Ok. Entonces, el for, a diferencia del while, recuerdan que ya nosotros sabíamos cuántas veces se iba a ejecutar. Entonces, nosotros en el mismo for, nosotros ponemos para. Vamos a poner el ejemplo que habíamos hecho la vez pasada, que yo les había explicado. De 3 estudiantes van a comprar una pizza y vamos a ver cuánto hacen en total con lo que va a poner cada estudiante. Así vamos a utilizar y vamos a repasar la variable acumuladora. Entonces, para estudiantes, esto de aquí, ¿qué es? ¿Es estudiantes qué es? La variable, muy bien. Para estudiantes, yo le tengo que asignar de a cuánto va a ir. De 1 hasta 3 hacer. Y aquí ya yo tengo el para, ¿ves? La diferencia es que ya yo sé cuántas veces se va a hacer este ciclo, ¿verdad? Entonces vamos a poner escribir o imprimir, recuerde que es lo mismo. Y vamos a poner acá, digite el aporte de la vaca para la pizza. Ahí está. Entonces, leer aporte. Y entonces el total va a ser igual a total más qué, más aporte. Recuerde que esta es la variable acumuladora, recuerda. La de la canasta. Recuerda la canasta que yo iba echando, iba echando. Esta es la canasta. Hay una cosa muy importante aquí, se me olvidó mencionarles. Cada vez que ustedes quieren, y esto se hace siempre, bueno, en programación se hace mucho, porque por ejemplo, cuando usted hace un programa, usted no siempre va a trabajar en la misma empresa. Entonces, por ejemplo, si ya usted se va a pasar por esta empresa y llega una persona nueva, es importante que usted documente el código. Y para documentar el código se hace con /. Entonces, por aquí, ¿para qué sirve eso? Para que usted explique qué sirve cada cosa. Entonces, por ejemplo, leer acción. Entonces, digita la acción de juego.
Les voy explicando. Este sí, o esta condición, ¿para qué sirve? Entonces yo le pongo aquí doble slash y selecciona si aumenta o disminuye en vidas. ¿Ves? Entonces, esto cuando usted lo ejecuta, esto no lo va a omitir él, porque ves que aparece hasta con otro color, como si fuera borrador. Esto es muy importante que ustedes lo hagan para que ustedes vayan entendiendo lo que van programando y cuando ustedes vayan a estudiar de nuevo, diga que yo estaba haciendo aquí, Dios mío. Pero cuando ustedes lo ponen en el comentariado, usted dice, ah, mire, estoy haciendo esto y esto y esto, ya me acordé. Eso es importante. Entonces, por eso lo voy a poner aquí, que está la variable acumuladora. ¿Ok? Y al final, ¿qué voy a imprimir yo? Imprimir, y voy a poner el total que se hizo, fue los puntos, espacio, y pongo la variable. ¿Cuál es la variable que acumula? Se llama total. ¿Ok? Ahí está. Y este es más sencillo. Entonces, es más, si yo quiero que me diga digite el aporte de la vaca para la pizza del estudiante, espacio, y aquí le voy a poner la variable, para ver estudiantes. ¿Qué pasará con esto? ¿Qué pasa? ¿Qué me imprime aquí? Por ejemplo, digite el aporte de la vaca para la pizza al estudiante, estudiantes. ¿Qué me va a salir ahí a la hora de correrlo? Cada estudiante. ¿Y cuál es el valor que va a tener estudiantes? Entonces, cuando yo lo corro la primera vez, me aparece al final un 1, después me aparece un 2, después me aparece un 3, ¿verdad? Ok, vamos a correrlo a ver si es cierto. Y aquí dice, digite el aporte, la vaca, la pizza, al estudiante 1. Ok, puso 500 colones. Digite el aporte, la vaca, al estudiante 2. 1500. ¿Cuánto llevamos ahí? Y el 3 puso 2000. Y al final tiene que ser entonces, fue de 4000 colones. ¿Ok? Entonces, ahí ya repasamos cómo se hace la variable acumuladora y cómo se hace un for en la parte de pseudocódigo. En realidad está muy sencillo. Lo que es importante siempre es mantener la indentación acá. De hecho, ves que él genera una línea aquí. Eso es para decir, ok, todo lo que esté acá identado está dentro del para. Todo lo que esté aquí identado está dentro del algoritmo. Y así sucesivamente. Se puede correr un montón de veces hacia allá. Ok, vamos a darle aquí archivo guardar. Y este le vamos a poner for pseudo. Ahí están los ejemplos de hoy. Entonces, hoy vamos a ver una variable nueva según su funcionamiento, igual a estas, porque siguen siendo variables. Nada más que de acuerdo como yo la pongo a trabajar, o es acumuladora o es contadora. Y hoy vamos a ver otra que se puede llamar también. La pueden llamar y se utiliza más que todo en ciclos. Y la podemos, a veces se llama auxiliar porque él guarda un valor en memoria por un temporalmente y después me lo devuelve. Voy a ponerle variable auxi, de auxilio. Ok. Resulta que voy a hacerlo con un for. Para estudiantes, igual con estudiantes, o personas, para no se llame igual. Va a ser de 1 a 3, hasta 3, perdón. Siempre muy bien que es hasta 3. Hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Y lo voy a documentar aquí. Calcular cuál de 3 estudiantes, no importa, igual, es lo mismo. Estudiantes o personas tuvo la nota mayor en
Calcular cuál de tres estudiantes tuvo la nota mayor en programa. Ok. Y aquí vamos a iniciar con algo muy importante. Y esto es una buena práctica que ustedes pueden ir tomando, que es definir variables. ¿Qué es definir variables? Es como nosotros decir, ok, ¿qué variables vamos a utilizar nosotros en la ejecución del algoritmo, en el programa que vamos a hacer? Entonces vamos a analizar el problema que yo le estoy dando acá. Dice, calcular de cuál de tres estudiantes o personas tuvo la nota mayor en Program. Entonces, ¿qué tenemos que leer de cada estudiante? La nota. ¿Y qué queremos saber de los tres? La nota mayor. Ok, ya sabemos cuáles son las dos variables que ocupamos. Ya está. Eso es todo. Nota y nota mayor. Entonces vamos a poner aquí, definir nota y nota mayor. Vamos a poner así, nota mayor. Como entero. ¿Por qué lo vamos a hacer entero? Porque vamos a definir que hay diferentes tipos de variables. Y aquí vamos a cambiar. Vea, tenemos. Y aquí aparece. Carácter siempre va a ser texto. Entero va a ser números. Lógico va a ser o 1 o 0, como vimos nosotros al principio. Booleano. O verdadero o falso. ¿Recuerda? Verdadero, 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 falso, falso, falso. Que solo puedo tener esto. Y real es que yo puedo utilizar hasta con decimales y demás. Ok, negativos y todo lo que ustedes quieran. Entonces, para que ustedes se acuerden. Carácter va a ser texto. Entero, números. Lógico, 1 o 0. Y real, decimales. ¿Ok? Entonces, como nosotros vamos a trabajar con notas y vamos a hacerlo cerrados, entonces vamos a hacerlo con entero. Si yo quisiera preguntar nombres, tengo que hacerlo con un carácter. Si yo quiero un promedio, ¿cuál debería utilizar? Un promedio no sé, de salarios de una persona real. ¿Ok? ¿Ves? Eso va a depender del funcionamiento del programa. Vamos a definir nota y nota mayor como entero. Entonces vamos a leer la nota de cada estudiante. Escribir, digite del, de la persona, espacio, y le ponemos aquí personas. ¿Qué acabo de hacer aquí? Lo mismo que yo hice ahorita. ¿Qué me pasa cuando yo imprimo eso? ¿Qué me va a aparecer en la pantalla? Persona 1, ¿verdad? Persona 2 y persona 3. Ahora sí, entonces, ¿qué vamos a leer? La nota. Y esto y aquí es donde va a entrar, y esto es lo que tienen que poner atención, y no vamos a poner mucha atención porque tienen que aprenderlo, ¿verdad, Jordi? Entonces, para nosotros poder hacer una variable auxiliar vamos a hacer lo siguiente. Por defecto, cuando definimos las variables, ¿en qué valor deberían tomar la variable cuando están inicializadas? Cero, ¿verdad? Es el valor que empiezan con cero, no tienen nada, es un valor básico. Entonces vamos a hacer la condición así. Si la nota mayor es menor a la nota que estoy digitando, entonces, bueno, con solo es. Si quiere le pongo entonces, si no, no. Si la nota mayor que está en cero es menor a la nota que yo digité, entonces ahora ¿quién va a ser la nota mayor? La nota que digité. Entonces va a ser así. Nota mayor va a ser igual a nota. Eso puede ser un poco complicado de entenderlo al principio, pero después es muy sencillo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nota mayor está en cero, ¿verdad? La primera vez está en cero y nota está en cero. Hasta aquí ya yo le agregué un valor a nota. Entonces yo puse, por ejemplo, un 15 de nota. ¿Cero es menor que 15? ¿Sí o no? Sí, entonces ahora la nota mayor va a valer 15. Y si es la nota mayor, es la única que he metido. Se devuelve y voy a la segunda persona.
y yo digo, voy a leer un 70. Ok, leo la nota de la persona y dice un 70. Entonces dice, ¿qué valía nota menor? Nota mayor en ese momento, 15. 15 es menor a 70. Sí. Entonces ahora la nota mayor va a valer lo que dijiste. Entonces ahora la nota mayor es un 70. Me devuelvo otra vez. Y la tercera persona tiene un 55. Entonces yo pongo 70 es menor a 55. No, termino. Después del fin para, ¿qué es lo que hago? Imprimir y digo la nota mayor es y le pongo NM, que es la nota mayor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace esta variable? NM, que está funcionando como auxiliar, me está guardando un dato temporal en la ejecución del algoritmo, en todo el ciclo. ¿Y qué dato temporal es lo que me está guardando? La nota mayor. ¿Y qué pasa? Cuando termina de hacer todo el ciclo, me dice, ok, tome, esta es la nota mayor. Yo se la fui guardando para que usted nada más al final que termine el ciclo, usted lo imprime. Vamos a probarlo a ver si funciona. Dijiste la nota de la primera persona. Vamos a hacerlo con los mismos ejemplos que hice ahorita. 15, la otra tuvo un 70 y la otra un 55. La nota mayor es 70. Esta vez, así es como funciona una variable auxiliar, porque me va guardando. ¿Qué pasa si yo quiero que me dé también la nota mayor y la nota menor? Vamos a ponerle aquí y menor en progress. Entonces tengo que definir otra variable. Entonces, yo porque ahora quiero saber, ok, de acuerdo a la nota de cada persona, ocupo saber cuál es la nota mayor y cuál es la nota menor. Entonces, ¿qué tengo que agregarle aquí al algoritmo? Otra variable. Acá en definir y ahora va a ser nota menor. Vamos a ponerlo así, n menor. Ok, entonces nosotros pensaríamos que para hacer la parte de la nota menor sería agarrar esto mismo y darle vuelta al qué. Y darle vuelta al símbolo, aquí al signo, ¿verdad? Pero hay una cosa que vamos a ver. Ajá. Por ejemplo, aquí sería entonces menor. Y si le damos vuelta, diría lo siguiente. Dice, si nota menor es mayor a nota, entonces la nota menor ahora va a ser igual a la nota, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digito un 1, entonces dice, nota menor es mayor a nota. Digamos, 0 es mayor a 1. No, ¿verdad? Entonces nunca se va a meter. Aquí hay un problema, porque cuando yo hago el menor, como inicia en 0, entonces 0 es menor que todos. Entonces yo necesito agregarle aquí un O. O, nota menor es igual a 0, entonces agréguele la nota menor. Y ahora después de decir, ya una vez que yo pongo esto, y eso siempre tengo que hacerlo, esto es para nota mayores o valores mayores, y eso es para valores menores. Y esto siempre va a ser igual, no importa dónde usted lo aplica, siempre va a ser igual. Si usted se aprende cómo funciona para sacar valores mayores y valores menores, usted lo puede usar para ver quién tuvo mayor velocidad, quién tuvo menor cantidad de errores, lo que sea, siempre va a tener la misma estructura. Y en cualquier lenguaje, usted puede programar eso en Java, puede programarlo en Python, en C++, y siempre lleva la misma estructura y siempre va a funcionar. Entonces, ¿por qué le agregué esto? Porque nota menor empieza en 0, ¿verdad? Siempre. Si yo lo dejaba solo con esto, nunca ningún número se iba a cumplir esta condición de que nota menor fuera mayor a nota, porque siempre es 0. Entonces nunca voy a meter aquí. Entonces, ¿por qué le agrego esta parte o n menor igual a 0? Porque la primera vez, ¿cuánto vale n menor? Entonces,
tengo que agregarle esto para que la primera nota se cambie. Entonces, por ejemplo, la primera vez que yo ejecuto el código, voy a ejecutar los dos aquí. ¿Ve? La primera vez que yo leo una nota, vamos de nuevo, 15. Entonces, 0 es menor a 15. Sí, la nota mayor es 15. Me voy acá. 0 es mayor a 15. No. O, nota menor es igual a 0. ¿Sí o no? Ok, esto es falso y esto es verdadero. ¿Qué pasaba con el O? Falso, verdadero es verdadero. Entonces la nota menor va a ser 15. Ok, entonces aquí ya tengo que la nota mayor es 15 y la nota menor es 15. Voy con el segundo. Había dicho, el segundo es un 70, ¿recuerdan? 15 es menor a 70. Sí. Entonces ahora la nota mayor va a valer 70. Me voy a este de acá. 15 es mayor a 70. No. Y n menor vale 0 en ese momento. ¿No? ¿Cuánto valía? ¿Cuánto está valiendo? 15. Ok, entonces se queda así. Se va para arriba. Nota 55. NM vale 70. ¿70 es menor a 55? No, entonces no entra acá. Y me voy aquí. 15 es mayor a 55. Y n menor está valiendo 0. Entonces terminó. Entonces, ¿cuál fue el mayor? ¿Y cuál fue el menor? 15. ¿Ves? Por eso es que se hace esta parte, para que la primera vez entre. Que no, nunca va a entrar. Siempre se va. Voy a poner aquí. El igual a 0 es para que la primera vez entre. Si no, no va a entrar. Ahora sí, vamos a probar a ver si es cierto. Entonces, la primera es un 15. Ah, bueno, hay algo muy importante que tengo que hacer, que es, ajá, la nota menor es, y aquí le pongo nota menor. Ahora sí, vamos a ejecutar. No, no, nota la primera persona, 15. La segunda persona, un 70. Y la tercera, un 55. La nota mayor es 70 y la nota menor es 15. ¿Y qué es la ventaja que podemos hacer esto? Ahora podemos cambiarle las personas que ustedes quieren. Diego se sacó un 100, Juanito un 50, Pedro un 15, un 76 y este se salió malísimo, sacó un 2. La nota mayor es 100, la nota menor es 2. Esta. ¿Ok? Entonces, así es como se funciona y entonces esta variable funciona como auxiliar porque me guarda el mayor cuando ejecuta todo el algoritmo y me lo devuelve. Y esta nota funciona como auxiliar porque me guarda la nota menor y me la devuelve. Y recuerde, ¿por qué aquí se le pone en o n menor a 0? Porque si no, nunca me va a entrar aquí. La primera vez tiene que entrar porque la primera vez nota menor vale 0. Entonces, para que se inicialice esta variable. Si no, nunca entra. Siempre. Y esto nunca va a cambiar. Siempre va a ser, para sacar el mayor, siempre va a ser así. Y para sacar el menor, siempre va a ser así. Siempre, siempre, siempre. Siempre es la forma de hacer. ¿Ok? ¿Cuánto